Abra su Biblia, por favor, en el libro que hemos disfrutado y del que nos hemos alimentado ya por varios años los miércoles, y es el libro de Eclesiastés. Estamos en este paseo por este libro sapiencial, poético de Salomón, inspirado por el Espíritu Santo, y hemos llegado al capítulo 10 de Eclesiastés. A este capítulo le hemos titulado Males terrenales que echan a perder. Y esto es porque el capítulo 10 de Eclesiastés nos habla de eso, de pecados, de faltas que son opuestos a la sabiduría de Dios y que tarde o temprano nos echan a perder. Solo como un recordatorio general, el libro de Eclesiastés es un libro que nos habla de la vanidad de la vida terrenal, de que nada en esta vida tiene sentido si no estamos en el Señor, de que todo en el mundo es vano si no estamos en el Señor. Y hemos llegado ya al capítulo 10, viendo los males terrenales que echan a perder. Hagamos un repaso rápido. En el primer versículo, tremendo versículo del capítulo 10, donde habla de las moscas muertas, vimos el primer pecado o el primer mal terrenal que nos echa a perder, que es una pequeña locura, un pecado. En segundo lugar, vimos un corazón necio, versículos 2 y 3 echan a perder. En tercer lugar, vimos en el versículo 4 la ira descontrolada, echa a perder, la ira sin control. En cuarto lugar, vimos en el versículo 5 al 7 un gobierno necio, y un gobierno necio echa a perder. Y en quinto lugar, vimos en los versículos 8 al 9 no considerar los peligros de la vida hecha a perder. Y el último que vimos fue el versículo 10, se acordará, el versículo 10, donde hablamos del esfuerzo sin sabiduría como un mal terrenal que echa a perder. Ahora vamos a continuar en el versículo 11, pero antes de leerlo, quiero recordarle que estos pasajes de Eclesiastés nos enseñan a vivir en esta vida de forma que agrade a Dios. Eclesiastés está allí para que tú aprendas cómo se vive en Cristo la vida terrenal, donde no lo terrenal tiene la prioridad, sino nuestro Dios. Estos versículos del capítulo 10 están escritos en forma de proverbio. Recuérdalo, un proverbio es una frase resumida o una declaración breve donde enseña una lección sabia. Entonces, aunque estamos en Eclesiastés, los versículos son proverbios. Son frases cortas, son declaraciones breves que nos enseñan una lección sabia de parte de Salomón. Hoy llegamos al versículo 11. Voy a darle lectura y es lo único que nos va a ocupar en estos minutos. Versículo 11 dice la Biblia: Si muerde la serpiente antes de ser encantada, de nada sirve el encantador. ¿Cuántos sermones ha escuchado de este versículo en su vida? Ninguno. Para mí va a ser la primera vez en mi vida que lo voy a oír y lo estoy dando. Es un versículo bastante único, ¿no, hermanos? Muy breve. Parece que no dice algo importante. Seguro que nunca ha escuchado usted una predicación sobre este versículo. Es un texto único, es un texto difícil de interpretar por lo breve que es. Sencillo para los que estuvieron en ese tiempo y lo oyeron, porque nos da a entender de que Salomón no tuvo que decir más palabras porque las que dijo eran suficientes para entender por la gente que estaba allí. Entonces, para los que lo oyeron, los oyentes originales, fue claro. Para los que tenemos problemas, es para nosotros, 3000 años después, entender este proverbio que Salomón dijo, breve, sencillo, pero para nosotros complicado. Así que vamos a tratar de trazarlo bien como se debe hacer la escritura y voy a volverlo a leer, le pido que lo haga conmigo y de ahí trataremos de exponerlo. Dice la Biblia, ¿me acompaña? Si muerde la serpiente antes de ser encantada, de nada sirve el encantador. Se dirá qué tiene que ver la serpiente, qué tiene que ver el encanto, dónde está la lección espiritual. Bueno, va a ver que de forma natural del texto va a brotar la enseñanza en unos minutos. Empecemos a exponer el texto, hermanos. Este versículo dice, si muerde la serpiente o si muerde una serpiente, está iniciando con un caso hipotético.
O sea, algo que pudiera llegar a pasar. ¿Nota cómo inicia? Si muerde la serpiente, está hablando de una posible situación que podría suceder. Ser mordido por una serpiente era algo muy común en tiempos bíblicos, porque en esa parte del mundo, que es el Medio Oriente, hay una variedad muy grande de serpientes, hermanos. Entonces era muy común ser mordido por una. De hecho, si regresa al versículo 8, dice el versículo 8, el que hiciere hoyo caerá en él y al que aportillare vallado le morderá la serpiente. Ser mordido por una serpiente era algo muy común en esos días. Sin embargo, la serpiente de esos lugares eran serpientes muy peligrosas. La serpiente en tiempos bíblicos, en esos lugares, era uno de los animales más temidos por las personas. Casi siempre que la Biblia habla de la serpiente y su mordedura, por lo general siempre es algo peligroso y negativo. ¿Se acuerda cuando el Señor Jesucristo les dijo, ¿quién de vosotros si su hijo le pide pan le dará una serpiente? El Señor Jesucristo está usando la serpiente como algo negativo, algo que no se quiere, algo indeseable. Entonces, siempre en la Biblia la serpiente es peligrosa, indeseable. Es por eso que en ese tiempo, hermanos, las especies que vivían en esos lugares, la mayoría eran venenosas, serpientes venenosas. O sea, la mayoría de las especies del antiguo Medio Oriente eran serpientes muy venenosas, mordían y eran letales, te daban algunos segundos de vida y después morías. Eran muy venenosas, por eso la gente les tenía tanta aversión y tanto miedo. Eran muy venenosas. De hecho, mordía tanto a animales como a personas. Eran muy venenosas. Según Génesis 49, mordía a quien fuera. Ahora déjeme hablarle de las serpientes de esos lugares. Hay por lo menos dos tipos de serpientes que Salomón pudo tener en mente en este versículo. La primera de ellas es conocida como la serpiente cornuda de arena. Bonito nombre, ¿verdad? Serpiente cornuda. Esta habita mayormente en Arabia y en Egipto. Es una serpiente muy venenosa y con frecuencia se enrolla y se ocultaba en los huecos, en los hoyos de la arena y no se podía ver así a simple vista, se enrollaba ahí y esperaba que pasara algún animal pequeño para morderlo, atacar, morder, envenenar a su víctima y después ya muerta se la comía. Era el proceder de una serpiente de esos lugares, en este caso la serpiente cornuda de Arabia y de Egipto. La historia dice que la mayoría de los animales olían a las víboras y huían. Un animal, otro animal podía oler la víbora y sabían de su peligrosidad y huían, le tenían un miedo terrible. Imagínense las personas. Hay otro tipo de serpiente que en la Biblia es muy mencionado y es el áspid. ¿Has leído el áspid en la Biblia? Bueno, cuando la Biblia menciona el áspid, con mucha seguridad se refiere a la cobra egipcia. Cobra egipcia. Esta vivía en huecos en la tierra o en paredes. Por eso el versículo 8 dice que si haces un hueco en la pared, te morderá la serpiente. El áspide es una serpiente pequeña, pero muy venenosa. En Deuteronomio 32 se le llama al áspid, se le llama animal de ponzoña cruel, de ponzoña cruel, por lo venenoso en extremo que era. Es por eso que no se podía dejar a los niños sin cuidado, porque podía llegar una serpiente, morderlos y morir. Era muy peligroso dejar a un niño jugar en la arena, en la tierra. Según Isaías 11:8, eso no se hacía. Este animal, el áspido, la cobra egipcia, es muy curioso. Tiene una especie de capucha, seguro la han visto, que se infla cuando está a punto de atacar. Y eso espanta más, ¿no? Abre así como una capucha al lado de su cabeza cuando está a punto de atacar a su presa. La dieta de estas serpientes, como el áspid, consiste en ranas y ratones. Algunos le llaman a esta serpiente la que escupe, porque antes de tirar la mordida, literalmente escupe.
Se dice, según la historia, que Cleopatra, esta emperatriz egipcia, se suicidó poniéndose un áspid en el pecho. Obviamente el áspid hizo lo que naturalmente hace, ¿verdad? La mordió y murió de esa manera. Entonces, ¿alguna de estas serpientes tiene en mente Salomón aquí en este versículo? Para que vean de qué clase de serpiente estamos hablando. El punto por el que Salomón usa la serpiente aquí es muy claro. Es un animal muy peligroso y letal. Vuelvo al texto, dice el 11. Si muerde la serpiente antes de ser encantada, de nada sirve el encantador. De hecho, las serpientes eran tan peligrosas que, como les venía yo diciendo, en la Biblia siempre se usan de una forma negativa o hasta como para representar un juicio. Por ejemplo, ¿a quién se le representa en la Biblia como una serpiente astuta, hermanos? A Satanás, ¿se fijan? A Satanás Dios quiso ponerle ese título como serpiente antigua, según Apocalipsis. Sabemos la historia en Génesis 3, cuando Satanás se encargó de ocupar el cuerpo físico de una serpiente para engañar a Eva. Y desde ahí Satanás fue conocido como la serpiente astuta o la serpiente antigua. Entonces siempre la serpiente se relaciona con algo negativo o peligroso. También en la Biblia, en Proverbios 23, a la serpiente y su mordida se le compara, adivinen con qué, hermanos, con el dolor y el sufrimiento del alcohólico. ¿Se acuerdan? En Proverbios 23 dice que el alcohol al final como áspid morderá y traerá dolor, hablando de las consecuencias que trae consigo la borrachera, el alcohol. Es doloroso. Al momento es placentero, pero después es doloroso, dice Proverbios 23, como una mordida de áspid. También en la Biblia fue las serpientes, en un momento en la historia de Israel, fue un juicio para ellos. En Números 21, Dios mandó serpientes ardientes que mordían, ¿se acuerdan? Y fue un juicio de Israel, a Israel. Dios mandó serpientes que mordían y mataban. Era algo que Dios permitió. Incluso también cuando Dios habla, ya muy lejos después, en el libro de Amós, que Dios iba a juzgar a Israel, dice que el juicio que Dios iba a traer sobre Israel era como una mordedura de serpiente, que donde quiera que estuvieran, les iba a llegar el juicio de Dios. Entonces, fijan, siempre que aparece algo de la serpiente en la Biblia, es algo peligroso, negativo o algún juicio de parte de Dios. En tiempos bíblicos, cuando alguien se encontraba con una de estas, era tan difícil evitar ser mordido porque estas serpientes tenían la fama de ser sordas, así se les decía. Según Salmo 58:4 dice, veneno tienen como veneno de serpientes, son como el áspid sordo que cierra su oído. O sea, por más que tú quisieras espantarlas, hacerles que se fueran, ellas no parece que eran sordas. Ellas mordían y cumplían el propósito que querían. También la serpiente, según Jeremías 8:17, tenía casi una investidura de invencible. Escuchen lo que dice Jeremías 8, porque he aquí que yo envío sobre vosotros serpientes, áspides, hablando Dios a Israel, contra las cuales no hay encantamiento y os morderán, dice Jehová. ¿Se fijan? Se pone a la serpiente como un animal que donde quiera que te escondas, te va a morder, te va a dañar, y en este caso Dios lo ejemplifica como un juicio de él a la nación de Israel. Entonces queda claro, ¿no, hermanos? En la Biblia la serpiente es un peligro y un peligro mortal, muy temidas por la gente, muy temidas en ese tiempo. Por eso la gente se había ideado maneras de defenderse de ellas. ¿Y cuál cree que era la principal forma de defenderse de las víboras venenosas de ese tiempo? Por medio de encantamientos. Es lo que dice el texto. Versículo 11. Si muerde la serpiente antes de ser encantada, ahí Salomón recuerda una práctica muy común en los tiempos del Antiguo Testamento, que es encantar a las serpientes. Entonces ese versículo habla de esto. Encantar a una serpiente era conocido como una destreza o una habilidad que algunos podían hacer y que era muy apreciada. De hecho, se convirtió casi en un oficio informal
así como el de partera o algo así, el oficio de encantar serpientes era algo que podías llamar cuando te encontrabas con una serpiente y llamar al encantador para librarte de la mordida y por supuesto de la muerte que estaba pues a la vuelta de la esquina con una serpiente así. Entonces podríamos decir que eran encantadores profesionales. Por favor, trata de entender conmigo lo que Salomón está diciendo. Él está hace 3000 años. Tenemos que entender sus condiciones. Ellos buscaban encantadores profesionales. Entonces era un oficio, ¿no? De la sociedad israelita en aquellos tiempos. Estos encantamientos eran, según se creía, la manera de librarse de la mordedura de estas venenosas serpientes. Si te encontrabas una, que era muy común, todos se iban a encontrar con alguna vez. Es como aquí encontrarte con una cucaracha, ¿no? En cualquier momento te vas a encontrar con una. Así era en ese tiempo. Entonces te encontrabas con una, la manera de librarse era con un encantamiento. Ahora, hermanos, al decir encantamiento, y es lo que está en el texto, por favor, no imaginemos a personas con turbante tocando una flauta tratando de hipnotizar al reptil. No, 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 no era lo que se practicaba, al menos no en los territorios bíblicos, no. Sino que el encantamiento a serpientes en tiempos de Salomón, según los historiadores, era por medio de conjuros o hechizos, frases que se decían, hechizos que se declaraban supuestamente mágicos, creados e inventados para ese fin. Por tanto, el encantador, cuando era llamado y estaba la serpiente, pues, citaba el encantamiento, lo decía, y la magia del encantamiento haría mansa a la serpiente, quedando protegidos contra su mordida. Entonces, la gente cuando estaba en un peligro llamaba al encantador, si el encantador llegaba a tiempo, empezaba a dar sus hechizos, sus conjuros, sus frases mágicas, y entonces la gente se sentía protegida con esos encantamientos. No sé si ya se dieron cuenta que estoy hablando locuras. ¿Hechizos? ¿Magia? ¿Encantamientos? Hermanos, ¿eso proviene de Dios? Por algo Salomón está diciendo eso. Ahí está la palabra. Versículo 11. Si muerde la serpiente antes de ser encantada, Salomón está hablando de estos encantamientos. Pero es una locura porque los encantamientos no provienen de Dios. Los encantamientos son del terreno de las tinieblas, no son de la luz. Mira, nunca ves en la Biblia a un hombre de Dios o a una mujer de Dios conjurando o hechizando a una serpiente, ¿o sí? ¿Alguna vez en la Biblia a veces un hombre de Dios que Abraham, que Moisés se haya puesto a conjurar serpientes? No, de ninguna manera. Era algo, escucha la palabra, era algo pagano. Era algo de las naciones paganas, o sea, de las naciones sin Dios. No era del pueblo de Dios hechizar, ni conjurar, ni hacer encantamientos a las serpientes. Un israelita en el Antiguo Testamento y un cristiano en el Nuevo Testamento no recurrían a hechizos o a conjuros para nada. ¿Está quedando claro, hermanos? Para nada. De hecho, Dios lo prohibió. Déjeme leerle cómo Dios lo prohibió y si puede llegar ahí conmigo en Deuteronomio 18, rápidamente, Dios prohibió esto. Mírelo, es más profundo. Deuteronomio 18, versículo 9 dice, 18:9. Cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. ¿Qué hacían esas naciones paganas? Deuteronomio 18:10 dice, no se ha hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. ¿Notas la prohibición? Versículo 10 al principio, no sea hallado en ti. Dios no quería que Israel practicara las costumbres de las naciones paganas. ¿Por qué? Versículo 12. Porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas, y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones de delante de ti. Dios prohibió los encantamientos.
Dios nunca estuvo de acuerdo, era algo pagano, hermanos. Era algo que desagradaba a Dios, era algo, podríamos decirlo así, era algo anti Dios. Dios lo había prohibido. Por eso ningún hombre de Dios o mujer lo hacía en la Biblia. En Levítico 19:31 dice, no os volváis a los encantadores, ni a los adivinos, ni los consultéis. Escucha lo que dice Dios, contaminándoos con ellos. Dios no quería, hermanos. Dios no quería que su pueblo acudiera a encantadores. Según Levítico 26 dice, y la persona que atendiere a encantadores o adivinos, fíjate lo que le iba a pasar al que rompía esta ley de Dios. La persona que atendiera encantadores o adivinos para prostituirse tras ellos, yo pondré mi rostro contra tal persona y la cortaré de entre su pueblo. Esto Dios está diciendo, mataré al que empiece a relacionarse con el encantamiento, adivinos y todas esas tipos de consultas mágicas. Incluso uno de los peores reyes de Judá, que fue Manasés, ¿se acuerdan? Manasés, rey muy malo. Él instituyó en su tiempo de reinado encantadores en Judá. O sea, él, todo lo contrario de Dios, él desobedeció y fue rebelde. Y en vez de quitar encantadores, como Josías sí lo hizo, Josías barrió a los encantadores, dice literalmente así. Pero Manasés no, Manasés, el rey Manasés, instituyó a los encantadores durante su reino. ¿Y sabes qué dice en Segundo de Reyes 21? Que cuando Manasés hizo esto, generó y provocó la ira de Dios. Entonces Dios nunca permitió encantamientos, no le agradaba, lo prohibió, eran cosas paganas, eran de las naciones paganas, vamos a llamarle así, eran prácticas totalmente paganas. Dios lo había prohibido. Ahora escucha, no solo lo había prohibido, la historia bíblica narra que esa práctica, además de ser diabólica, era ineficiente. O sea, no funcionaba, no funcionaba. Mm, Jamás podías ver tú un encantador ganándole a un siervo de Dios, ¿o sí? Ves lo contrario. En el libro de Daniel, ves que los encantadores no pudieron, pero Daniel sí pudo. Entonces ves en la Biblia que los encantadores jamás podían contra el poder de Dios, nunca superaban el poder de Dios. Según Daniel 2, los encantadores de Babilonia no pudieron, pero Daniel y sus amigos, con la ayuda de Dios, sí pudieron. ¿Te acuerdas los encantadores de Éxodo 7 en Egipto? Cuando Moisés va delante de Faraón y lleva el mensaje, deja ir a mi pueblo, dice la Biblia que Moisés tira su vara y la señal que Dios le había dado se convierte en una serpiente, pero los encantadores de Faraón vienen y tiran, hacen lo mismo. Y recuerdas lo que pasó, ¿verdad? La serpiente de Moisés devoró a las serpientes que habían echado los encantadores. Ahora, quiero decirte que los encantadores de Egipto eran los mejores. Y que por cierto, la historia ha revelado lo que realmente pasaba. Los encantadores egipcios tenían sus túnicas largas y hacían el truco, ¿verdad? Visual de que al tirar su cayado se convertía en culebra cuando realmente guardaban las culebras dentro de sus mangas amplias. Lo que hizo Moisés no fue eso. Lo que hizo Moisés fue realmente Dios convertía su vara en una serpiente. Pero vemos en ese ejemplo de Egipto en Éxodo 7 que el poder de Dios siempre estuvo por encima de los encantadores. O sea, era ineficiente, no servía. Los hechizos no servían. Y cuando se comparaba con el poder de Dios, un encantador, un encantamiento era ineficaz, no servía para nada. Por eso el versículo 11 dice Salomón que si la serpiente muerde antes de ser encantada, sencillamente, ¿qué dice, hermanos? De nada sirve el encantador. O sea, el encantador es inútil. No sirve para nada si ya me mordió. Es la idea. ¿Te imaginas? Podía estar la serpiente ahí en tu casa y tú llámale al vecino que es encantador. Y si el vecino te tardaba 2 minutos en llegar y la serpiente actuaba y te mordía, llegaba el encantador y ya de qué servía.
ya no servía, ya había mordido y es la idea que tiene Salomón. Si muerde antes de ser encantada, simplemente el encantador es inútil, no sirve para nada. No sirve para nada, era algo pagano. Así que aquí tenemos como que el panorama, el trasfondo para que entiendas lo que Salomón está explicando. Tenemos por un lado un peligro real, ser mordido por una serpiente venenosa. Eso sí pasaba, eso era real, era un peligro real. Pero por otro lado, teníamos una solución pagana, prohibida por Dios, diabólica y además de todo, inútil, que era los encantadores. Así que aquí tienes el peligro de ser mordido y la solución inútil, prohibida por Dios, diabólica e ineficaz. Hermanos, es claro lo que Salomón está diciendo. Él está diciendo simplemente que un remedio pagano no ayuda en nada. Piensa un momento en eso, por favor. Un remedio pagano no ayuda en nada. Es la idea, hermanos. Si muerde la serpiente antes de ser encantada, de nada sirve el encantador. O sea, un remedio mundano, un remedio diabólico, un remedio mágico, un remedio como eran los encantadores, no es realmente útil. Por favor, escucha esto. Hoy es igual. La gente sigue buscando remedios paganos para sus problemas. Pero Salomón dice, no ayudan en nada. Hoy saben que existe la brujería, negra, blanca, morada, la brujería que sea, existe brujería. Y hay gente que acude a eso, ¿verdad, hermanos? Precisamente ayer o estos días hubo una explosión de los brujos, ¿se enteró? En Catemaco, en Veracruz. Hubo una explosión, iba una caravana de los que adoran a la muerte. Y era una procesión pues diabólica y hubo una explosión de un vehículo y una persona perdió una pierna en ese proceso de su brujería, ¿verdad? Existe brujería. Los horóscopos son remedios paganos, hermanos, o son de Dios. Los horóscopos, la suerte, la adivinación, visitar curanderos, leer las cartas, no las cartas que te envían, ¿no? Sino esa lectura de cartas supuestamente milagrosa, que te pasen el huevo, que te lean el café, ir con hierberos, poner ídolos de cabeza, portar y usar amuletos, realizar conjuros, o algunos que dicen algo malo, ay, no, 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 toco madera, ¿verdad? Y cualquier tipo de estas cosas de suerte, adivinación y conjuros, por cierto, hermanos, cuidado con los conjuros, aprovecho para decir, la gran mayoría de las películas para niños contienen conjuros, obviamente, ya sabe, ¿verdad? Hechas por Disney. Mayormente esas películas, y son conjuros reales, verdaderos, diabólicamente verdaderos, y ahí están los niños a veces cantándolos, diciéndolos, repitiéndolos, cuando son conjuros literalmente diabólicos y reales. Cuidado con este tipo de paganismo. Algunas personas creen en las vibras, no víboras, sino vibras. No es que aquí en esta iglesia se siente buena vibra. No, qué triste, ¿verdad? Que alguien piense de esa manera. Pues no sé de qué vibras hable, pero hay gente en este mundo en el que vivimos, de verdad cree eso y estamos rodeados de remedios paganos, diabólicos. Estamos rodeados de eso, hermanos. Y cualquier problema humano, hay un remedio pagano para eso. La pregunta es, esos remedios que acabo de mencionar, brujería, horóscopo, suerte, adivinación, curanderos, cartas, huevo, café, hierberos, amuletos, etcétera, 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 ¿realmente sirven? ¿Realmente funcionan? ¿Qué dice Salomón? Son inútiles. Cualquier remedio pagano para problemas reales no es la solución ninguna de estas cosas. Ninguna. A eso se le llama superstición, ¿verdad? Superstición, cuando crees algo, ¿sí? Que te puede ayudar. Ninguna de estas supersticiones son remedios reales, eficientes ni correctos, hermanos. Son diabólicos.
son diabólicos. Entonces Salomón está ilustrando que remedios paganos no ayudan en nada y lo hace por medio de la mordedura de una serpiente, que era un peligro real. Pero Salomón está diciendo, un remedio como los encantamientos no sirven, no son de Dios, no es correcto, ni es la forma en que alguien temeroso de Dios va a actuar. Hoy incluso puede haber gente llamada cristiana buscando estos remedios paganos, hermanos. Cristianos que saben de la Biblia, de nombre, ¿verdad? Cristianos de nombre, que saben supuestamente de la Biblia, buscando al yerbero, buscando el amuleto, tocando madera, leyéndose las cartas, yendo a buscar su suerte y diciéndolo, ¿verdad? Ay, gracias a Dios me tocó la suerte de, ¿verdad? Y eso estás mezclando paganismo con el nombre del Señor. Puede haber gente que está pensando así y obviamente el mundo en el que vivimos está sumido en eso, pero que haya gente cristiana de nombre que crea todas esas supersticiones simplemente no nos debe de asombrar, porque Salomón desde hace 3000 años ya nos decía, no sirven para nada. Los remedios paganos no ayudan en nada. Ahora dirá, bueno, ya entendí la ilustración, pero ¿dónde está la lección espiritual? Bueno, hermanos, la lección espiritual de este proverbio que está en Eclesiastés 10:11 está en una palabra y es lo último que vamos a explorar, ¿sabe? Una palabra en ese proverbio que tristemente no se nos tradujo de la mejor manera, pero es una palabra que ya conocemos bien en Eclesiastés. El versículo 11 dice, si muerde la serpiente antes de ser encantada, de nada sirve el encantador. Esa frase, de nada sirve, es traducida de una sola palabra hebrea que la conocemos bien, que es la palabra hebrea yitrón. Es una de las 3 palabras más mencionadas en el libro. Y en otras partes del libro se traduce como provechoso, provechoso. Más de 6 veces está esta palabra en todo el libro de Eclesiastés. Se traduce provechoso y se refiere a algo que trae una ganancia verdadera, algo que vale la pena. ¿Se acuerdan como dice cuando dice en otros capítulos qué provecho tiene debajo del sol? ¿Se acuerdan pasajes como esos? Es esta palabra. ¿Qué ganancia real hay en esto? Salomón está ahí diciendo, el encantador y todos los remedios paganos diabólicos no son provechosos. No sirven. No es realmente útil. No traen una ganancia verdadera ni valen la pena. Ahora quiero que veas y no pierdas de vista esta palabra. Se nos traduce ahí como en el versículo 11, de nada sirve. Literalmente no es provechoso. ¿Sabes dónde está esa misma palabra ahí en el contexto inmediato? En el versículo anterior, hermanos. Vean el versículo 10. Si se embotara el hierro y su filo no fuere amolado, hay que añadir entonces más fuerza, pero la sabiduría es provechosa para dirigir. Ahí está la palabra otra vez. O sea, la misma palabra está en el 10, la misma palabra está en el 11. Porque Salomón está siguiendo la misma línea de pensamiento, hermanos. A ver si me explico. En el versículo 10, Salomón está diciendo, esfuerzo sin sabiduría no es provechoso. En el versículo 11 está diciendo, remedios paganos no son provechosos. Según el versículo 10, lo que es provechoso, que sí trae ganancia, es la sabiduría. Y aunque en el versículo 11 no se menciona la palabra sabiduría, es la idea, hermanos. Los remedios paganos no son provechosos, pero la sabiduría sí es provechosa. Está siguiendo la misma línea del versículo 10, comparando algo con la sabiduría, algo inútil con la sabiduría que sí es provechosa. Salomón está explicándolo así, hermanos. Su intención es mostrar que la sabiduría es provechosa más que esto, más que esto, más que esto y más que esto. Por eso en el versículo 10 dijo es más provechosa que la fuerza y en el versículo 11 dice que es más provechosa que cualquier remedio pagano. Por eso la lección espiritual de este versículo, hermanos, es muy sencilla. La sabiduría excede
La sabiduría es mejor. La sabiduría es más provechosa que cualquier método pagano para conseguir las cosas. Ya viene fin de año. La gente se pone bien supersticiosa, ¿verdad? Aún a veces cristianos andan ahí sacando sus maletas, dándole vueltas a la casa, para que ese año sí vayan al campamento. Y la gente es muy supersticiosa y tratando de hacer cosas contra los alush y todo eso. Salomón dice, eso es basura. Eso es basura. Dios nunca, miren, es que puede haber personas que estén confundidas y crean que Dios puede usar esos métodos para ayudarnos. Es que yo sé que Dios es Dios, pero Dios me va a ayudar por medio del brujo. No, hermanos, no, eso jamás pasa. O sea, no puede tener comunión la luz con las tinieblas. Y tristemente hay gente engañada que dice, sí, es el poder de Dios, pero por medio del brujo, por medio del chamán, por medio de las cartas, por medio de la suerte. No, Dios jamás va a usar un método pagano para bendecir a sus hijos. Nunca, nunca lo ha hecho, nunca lo hará. De hecho, sigue estando prohibido, hermanos, así como se prohibió en Levítico y en Deuteronomio, para la iglesia sigue estando prohibido ese tipo de cosas, como en 2 Corintios 6, Dios dice a los creyentes, salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, cuando habla acerca de qué comunión tiene la luz con las tinieblas, ¿te acuerdas? Dice Dios, salid en medio de ellos y apartaos, no toquéis lo inmundo. En otras palabras, un creyente no actúa de esa forma. Un creyente no practica cosas paganas. Un creyente verdadero, hermanos, lo voy a decir tal cual con este texto y estos otros que le estoy citando. Un verdadero cristiano no busca brujos. Un verdadero cristiano no busca ayuda en las cartas, en el tarot, en el horóscopo. Un verdadero cristiano no hace uso de la suerte. Un verdadero cristiano no va a jugar jueguitos de suerte para ver si te cae y le pegas al gordo o al flaco o al que sea que le pegues con tal de adquirir algo porque te pones en las manos de la suerte. Un verdadero cristiano no hace eso. Y si lo hace, está dando evidencia de que su fe no está puesta en Dios ni en Cristo, que está puesta en otro método que por cierto es pagano, prohibido por Dios, cuya fuente es el mismo, Satanás. Un cristiano no hace eso, no lo practica. El Espíritu Santo mora en el creyente y no le permite hacer eso. ¿Qué es lo que hace un creyente? Según este versículo, busca la sabiduría. Eso sí hace un creyente. Un creyente no busca remedios paganos, un creyente busca la sabiduría. Un creyente no anda con brujos, un creyente anda con la Biblia, buscando la sabiduría de Dios en todo. Por supuesto, si aplicas esto a la vida real de la serpiente y eres creyente y te encuentras una serpiente venenosa, pues te la encontraste. Ponte a orar, ponte en las manos de Dios y será lo que Él diga, ¿verdad? Pero a lo mejor te faltó sabiduría por estar andando en lugares que no debías. A lo mejor te faltó sabiduría de alguna manera para evitar esos peligros. Hermanos, Dios quiere, escuche, Dios quiere que seamos sabios, no supersticiosos. Gran diferencia. Dios quiere que seamos sabios, no supersticiosos. Y es lo que Salomón nos quiere decir en ese extraño versículo 11. ¿Por qué Salomón incluye este tema del paganismo en su libro? Porque estas prácticas paganas son muy del mundo, muy de esta vida terrenal, muy de esto. Y por eso Salomón, su visión es de la visión bíblica de lo que se hace aquí en la tierra. Por eso Salomón habla del paganismo, porque es algo muy, muy normal en la tierra. No crean que es nuevo esto de los brujos y todo eso. No, hermano, o sea, Harry Potter siempre ha existido solo con otros nombres, pero es el mismo diablo de otra forma presentado. No es nuevo. Antes eran los encantadores, hoy son todas esas películas y otras cosas más. No es nuevo. Y Salomón habla de eso para que nos demos cuenta que Dios no usa de estos métodos. Entonces, ¿se acuerdan cómo le pusimos al capítulo 10? Males terrenales que echan a perder.
Entonces, ¿cuál es el mal terrenal ahí? ¿Cuál es el mal terrenal que nos echa a perder a la larga? Bueno, muy fácil. Confiar en las prácticas paganas de las tinieblas te echa a perder. Si tú pones tu confianza en esas cosas paganas de las tinieblas, te vas a echar a perder tú y tu vida y tu familia. Si tú empiezas a buscar ayuda, esa ayuda mística, sobrenatural, por otros medios que no es sabio, que no es la sabiduría de Dios, simplemente echarás a perder tu vida. El mandamiento de Dios es claro, Efesios 5:11, no participéis de las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. Quien hace esto y empieza a abrirle la puerta a este tipo de prácticas paganas, simplemente le está abriendo la puerta al mismo diablo en su vida. Cierro con esto, hermanos. Satanás ataca de tres formas, básicamente. Quiero terminar con algo de doctrina. Satanás ataca de tres formas básicas. La primera de ellas es tentando, la segunda de ellas es oprimiendo y la tercera de ellas es poseyendo. Satanás ataca de tres maneras. Tentando, Satanás tienta a todos, incluyendo a los cristianos. Tentó al Señor Jesucristo en su humanidad. Tentando es la forma más común en que Satanás ataca. La segunda es oprimiendo. Y oprimiendo no lo puede hacer con un cristiano. Estoy hablando de cosas como que se aparecen cosas, que oyen ruidos, que ves gente, que aparentemente hay alguien o hay algo o que se aparece algo, o que te jalan algo, o que te avientan algo, y cualquier tipo de esas cosas que son del diablo, solamente lo hace Satanás. Pastor, ¿eso pasa? Sí, hermano, sí, Satanás lo puede llegar a hacer, y lo hace como una forma de oprimir, de molestar, ¿sí? De molestar a alguien. Y ese alguien que está molestando es porque abrió puertas, jugó con la ouija, anda en brujería, está dando acceso a ese tipo de paganismo y Satanás opera oprimiendo a esa persona. Y la última de ellas, que no es posible hacerlo en un creyente, Satanás posee también. Y en la Biblia vemos posesión demoníaca, ¿verdad? Y cómo los demonios poseían cuerpos de personas y de animales incluso. Entonces, estas tres maneras en las que Satanás ataca al creyente solo lo puede atacar tentando. Pero alguien que busca las prácticas paganas que he venido hablando, le estás abriendo la puerta a todo de Satanás. A todo, a todo. Quien hace eso, aunque se diga cristiano, es más diabólico que los que adoran a la Santa Muerte. La sabiduría es mejor y más provechosa. Es la idea de Salomón. Hermanos, hay alguien que sí puede controlar a las serpientes, ¿verdad? ¿Quién es? Es nuestro Dios. Pablo fue mordido por una serpiente y ¿qué le pasó? Era venenoso, pero Dios controla las serpientes y ese veneno no tuvo efecto en Pablo. Pablo no encantó a la serpiente, Pablo no llamó encantador, Pablo simplemente dice el texto, sacudió la serpiente en el fuego y siguió adelante. ¿Por qué? Porque hay alguien que es más fuerte y puede controlar las serpientes. Ese es Dios. E incluso hay alguien que ya venció a la gran serpiente y es el Señor Jesucristo. Él ya venció a la gran serpiente. Busquemos la sabiduría de ese Dios, no el ocultismo, no el paganismo. Solo hay una serpiente buena en la Biblia. Después de hacer esta examinación, solo hay una serpiente buena en la Biblia. No tenía veneno. Fue la serpiente de bronce. Tampoco tenía vida. Era una serpiente de bronce que el Moisés levantó en el desierto. ¿Y esa serpiente de bronce fue levantada para matar? No, para curar. Porque esa serpiente de bronce representaba a Jesucristo, quien sería levantado como esa serpiente en el desierto para que todo aquel que en él creyera fuera sanado del pecado. Es la única serpiente buena. Todas las demás nos enseñan simplemente el paganismo. Que Dios nos ayude, hermanos. Yo sé que a lo mejor ustedes dirán, pastor, nadie de aquí busca eso. Yo no sé, yo no los conozco en sus casas, pero es bueno tener esta información, ¿verdad? De Salomón y aprender de la sabiduría. Padre, gracias por tu palabra, gracias por este texto pues tan extraño, pero tan útil, que nos enseña que cualquier cosa de este mundo pagano, cualquier
método diabólico, jamás debe ni siquiera tomar parte de nuestra mente. Jamás un cristiano debe participar en eso, jamás, porque no solamente es del terreno del enemigo, Señor, sino que no sirve, no sirve. Salomón dijo, de nada sirve el encantador. Y es lo mismo hoy, Señor, de nada sirve el curandero, de nada sirve el yerbero, de nada sirve el brujo. Solamente están sacando dinero a la gente, aprovechándose de su pobreza. Señor, yo te pido que textos como estos vayan construyendo en nosotros convicciones. Yo te pido por mis hermanos que a lo mejor en 10 años no se acordarán de este texto, pero que sí les ayudes a cristalizar una convicción en sus vidas, de confiar solamente en ti y buscar siempre solo tu sabiduría. Ayúdanos a no buscar ayuda fuera de ti, Señor. Ayúdanos porque a veces estamos buscando por otros lados cuando tú eres el único que nos puede satisfacer. Gracias porque tú eres nuestro Dios santo, que has vencido a la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás. Y eres el único también, Señor, que controla cualquier situación de este mundo y nuestra misma vida. Ayúdanos, Padre, y que este proverbio nos sea de bendición esta noche y para toda nuestra vida. Oramos en el nombre de tu Hijo amado Cristo. Amén.